Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro, cariño. ¿Cómo estás, mi bisonte? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, mi querido bisonte. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Lo único que van a encontrar es en la descripción de cada lectura un correo si le interesa lo que es una lectura personal, ¿vale? Por otro medio no. Tengan cuidado, bisonte. Empezamos, mi bisonte. Dice, haz limpieza, el número 21, cariño. Es muy importante, bisonte, que empieces a hacer filtros en tu vida, ¿vale? Es muy importante que ya no entres en ese avispero. No vaya a ser que a lo mejor tú me digas, Richard, tengo una discusión muy grande con mi pareja, con mi familia, con mi entorno. Me dicen, tienes que buscar la paz, tienes que buscar también lo que es la tranquilidad. Sobre todo también, mi querido bisonte, es muy importante una renovación. Renovación, ¿vale? Vamos a suponer, bisonte, que tú estás atrapado o atrapada a lo que es en la rutina. Entonces, las energías piden de que tú te recicles o hagas algo para hacer lo que es un cambio, Tauro, ¿vale? Porque me dicen, haz limpieza. El otro mensaje también, mi querido bisonte, si hay algo que tú tengas que hablar con tu pareja, con una persona, etcétera, etcétera, es mejor aclarar todo, cariño, ¿vale? Porque tienes que empezar desde cero, pero bien, bisonte, ¿vale? No deje las cosas a medias. El otro mensaje también, bisonte, puede ser que dentro de casa, ya sea por las discusiones que tú tienes con tu pareja, con tu entorno, con tu familia, es como que toda esa carga negativa, cariño, se ha quedado atrapado ahí. Y esto, corazón, afecta para tu familia, afecta también lo que es en tu vida, en el día a día, bisonte, ¿vale? Es importante que te hagas una limpieza espiritual, con el huevo, con el alumbre, que lo vas a encontrar lo que es en mi canal, porque me dice, haz limpieza. Pero sobre todo, Tauro, tienes que empezar a hacer filtros en tu vida. Rodéate con personas que te aporten cosas positivas, no con personas que te resten. ¿Vale, bisonte? Vamos a continuar. Carta guía, carta consejo. Tauro, 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 carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del carro, cariño. Siento que muchos de vosotros van a estar avanzando de repente lo que es en proyecto, estudio, etcétera, etcétera, con la familia, con la pareja. Muchos de vosotros, bisonte, también posiblemente vas a hacer lo que es un viaje, me dicen, porque la carta del carro también representa lo que es desplazamiento. El otro mensaje también, mi bisonte, para muchos de vosotros quizás van a empezar algo nuevo, se van a rescatar. Puede ser que hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, he perdido un trabajo, he perdido dinero, me he separado, etcétera, etcétera. Te vas a empezar a rescatar, porque la carta del carro es rescate, cariño, rescate. El otro mensaje también, Tauro, tienes que hacer caso de tu intuición. Siento que a través de tu intuición tú te vas a evitar muchos problemas, mi bisonte, ¿vale? A través de tu intuición. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un cáncer. Me confirmó cáncer y la intuición. Me sale lo que es un Aries, me sale Libra y cierras con un Virgo, corazón. Te enseño las cartas, mi bisonte, te enseño las cartas. A mí lo que me dicen las energías, Tauro, no te compliques tanto la vida, corazón. Lo hecho está hecho. Tú tienes que mirar para adelante, corazón. Deja de estar pensando lo que es en el pasado. Deja de estar complicándote la vida. Iniciales, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. La letra C, la letra G y H, la letra J, la letra H otra vez. Muy bien, cariño. Vamos a ver cómo están tus energías, mi querido bisonte. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Tauro. Esta carta. La carta de las de bastos, cariño. Es como que quisieras hacer muchas cosas a la vez, Tauro. Y te pones como muy nervioso, muy nerviosa. Sí. El otro mensaje también, Tauro, como que puede ser que te preocupa un poco el carácter de una persona, ¿vale? En cualquier aspecto, puede ser que últimamente no estás coincidiendo mucho al momento de dar quizás tu comentario con alguien. Puede ser también que tú me digas, Richard, tengo un familiar o mi pareja como que no se centra, solamente está pensando lo que es en los placeres de la vida,
O tú me dices, Richard, tengo una persona que me debe lo que es un dinero, o te tiene que pasar lo que es una pensión, pero actualmente como que está viviendo la vida loca, ¿vale? Siento que no te entiendes con alguien, Tauro. No te entiendes con alguien. Vamos a continuar. ¿Ves? La carta del caballero de bastos, cariño. Es como que es una persona que dice, mi palabra es la ley. La ley. Y por más que tú de repente lo quieras hacer entender, se cierra en su mundo, ¿vale? Se cierra en su mundo. Mira, es como el ejemplo de aquí, de este campesino. Vamos a suponer que tú lo dices, no puedes sembrar en ese terreno porque ese terreno no es fértil. Y esta persona dice, sí, este terreno va a ser fértil. Pero ellos saben también en su subconsciente, o ellos son conscientes de que lo que tú estás comentando está lo que es en la razón. Pero ellos no quieren entender, Tauro. No quieren entender, ¿vale? Vamos a continuar. La carta también del 2 de bastos. La carta también del sacerdote. Tauro, cariño. Siento, mi querido bisonte, que muchos de vosotros posiblemente el cambio de carácter de la persona de tu interés puede ser por celos, puede ser de repente inclusive que se dejó arrastrar por los placeres de la vida, o a lo mejor de repente esta persona tiene algún tipo de trabajo, algún tipo de daño, ¿vale? Ese cambio tan repentino que tiene corazón no es en vano. Por eso, no todo tiene que ser magia. A lo mejor me dice Richard, estamos pasando por un mal momento, él o ella está un poco estresado o estresada. Puede ser que me diga Richard, me dijo que me amaba, que me quería, pero se fue con otro, con otra. No entiendo por qué este carácter. A lo mejor tiene lo que es una ilusión tonta, cariño. Luego se lo va a pasar. Pero hay un grupo, Tauro. Hay un grupo que el cambio del carácter de la persona de tu interés ha sido por trabajo, ha sido por hechizo también, ¿vale? O simplemente, como te dice el oráculo corazón, tienes que hacer limpieza en casa. Muchos días discutiendo, muchos días de repente berrinchando, renegando, cariño. Esa energía al final está pasando página tanto a ti, a tu pareja, a tu entorno, a tu familia, ¿vale? Siento que hay mucha energía negativa en tu ambiente, Tauro. Mucha energía negativa. Tienes que hacer una limpia ya. Si estás en un lugar donde el tiempo es agradable, te vas a la playa, cariño, te paras mirando lo que es al sol, con una oración, puede ser el día martes o viernes o cualquier día, pero especialmente martes y viernes, coges un baldecito de agua de mar y te echas, cariño, desde la mollera de tu cabeza hasta los pies. Con una oración, mirando al sol, Tauro. Necesitas hacerte una limpia, ¿vale? Porque si no, bisonte, yo siento, cariño, que posiblemente las cosas se retrasan en tu vida. Posiblemente puede ser que me digas, Richard, no me sale un contrato, no encuentro lo que es el trabajo ideal. Puede ser que tú no te pones de acuerdo con tu pareja o esta persona, cariño, va a tardar en volver a tu vida. Tienes que hacerte una limpia, Tauro. Pero ya, urgente, urgente, bisonte. Vamos a ver qué me dice en el tarot de la New. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Tauro, que Dios Universo me ayude. Vamos a ver. ¿Qué me dice en el tarot de la New, bisonte? ¿Qué me dice en el tarot de la New? Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen? Uy, mira, mi querido bisonte, hay una persona que lo han traicionado o posiblemente han hablado algo en contra tuya y veo que esta persona se siente herido o herida. Si tú me dices, Richard, no tengo nada que ver, pero me he enterado que se acaba de divorciar, también puede ser el caso, pero hay una persona que se siente herido, herida, cariño. Es como que inclusive se está quejando a Dios, como que a lo mejor de repente está pidiendo justicia divina, cariño. Hay una persona, ¿vale? No tiene que ser una persona con la cual tú de repente has terminado mal. A lo mejor tú me dices, Richard, esto lo ha pasado a mi hijo, a mi hija, lo ha pasado a un amigo, a tu ex o a tu pareja también. Vamos a continuar. En estos momentos esta persona se siente muy solo, muy sola, muy aislado, pero te piensa, Tauro. Siento que hay una persona que necesita de tu ayuda, bisonte. Necesita que tú posiblemente lo llames, lo escribas. ¿Ves? Se siente mal, Tauro. Se siente mal. Yo creo que esta persona tiene problemas con su pareja, con su familia, bisonte. Si tú me dices, Richard, no estamos casados, no estamos comprometidos, pero estamos saliendo. Pero es cierto que últimamente está como un poco raro. Lo pregunto qué le pasa y no me dice nada. Tiene problemas, cariño. Problemas con la familia, problemas en casa.
Si tú sabes que tiene pareja, tiene problemas con la pareja también, pero muy fuerte, muy fuerte. Se siente desplazado, desplazada, cariño. La carta también del paje de copas. Se siente como que esta persona a veces, Tauro, te mira como fijamente. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Es como que tú me dices, Richard, a veces siento que me quiere decir algo, a veces siento que me mira con cólera, con rencor. Es como que esta persona, cariño, o no está recibiendo atención de parte tuya al 100%, o esta persona, cariño, a lo mejor piensa de que tú tienes alguna aventura, o de que tú de repente lo ignoras, o que simplemente puede ser que se ha enterado de que tú estás saliendo con alguien y tú de repente me dices, Richard, bueno, yo puedo rehacer mi vida porque ya no tengo una historia con él o con ella, pero se siente herido, se siente herida, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. En algún momento tú, con él o con ella, coinciden miradas, cariño. Y algo te dice, Tauro, en tu intuición, Richard, siento como que me tiene un poco de rencor, de cólera, de manía. Siento como que yo le debo algo. A lo mejor vosotros están como pareja, pero últimamente la energía de esta persona está un poco extraña. Yo no sé por qué siento, Tauro, siento que esta persona piensa de que tú lo estás mintiendo. Piensa esto, ¿vale? Tenemos lo que es la carta de la reina de bastos. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta también del 8 de bastos. Es muy orgulloso, es muy orgullosa, cariño. A lo mejor tú lo has preguntado, a lo mejor tú lo has escrito y lo has dicho, oye, ¿todo marcha bien? Y te dice, sí, todo marcha bien, ¿por qué me lo preguntas? Y trata de demostrarte de que todo está marchando bien. Pero esta persona luego es como que sueña, como que tiene pesadillas, cariño. Si tú estás viviendo, si vosotros duermen juntos, esta persona se despierta mucho, se mueve mucho, cariño. Y si no, esta persona te dice, todo marcha bien, corazón, pero por dentro está sufriendo. No puede dormir, algo lo pasa. Algo lo pasa, Tauro, cariño. Cariño, alguno de ellos o de ellas, a lo mejor tú me dices, Richard, no es mi pareja, es mi vecino, es mi vecina, es mi amigo, mi amiga. Ellos piensan, Tauro, lo peor de ti. Tauro, ellos piensan de que tú eres una bruja, de que tú eres un brujo, un hechicero, de que tú le has hecho algo o que tú de repente lo estás quitando, yo que sea, a su maromo, a su machete, Tauro, porque te miran con malicia. No me gusta, es que no me gusta cómo te miran, Tauro. No me gusta. Es como que si pudieran petrificarte en plan medusa, cariño, si te pudieran petrificarte, convertirte en piedra, pues te convierten en piedra, cariño. Es que esos ojos, Tauro, lo dicen todo. Lo dicen todo. Hay una persona, cariño, que piensa que tú eres mala persona. Hay una persona, cariño, ¿vale? Muy bien. O ha descubierto algo, ha visto algo, por eso que las energías me dicen desde un principio, no te compliques la vida y empieza a hacer filtros. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Tauro, respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, Tauro, ¿qué me dicen? 3 grupos, ¿vale? Elige solamente uno de ellos. Vamos a ver, bisonte. A ver. Se mira así. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la rueda es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la luna es un no. Puede ser que estás lidiando con un Cáncer. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del sol es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. Muy bien, corazón. Ya está. Vamos a continuar, mi bisonte. Vamos a ver qué nos quieren decir en economía, ¿vale? Y luego solteros y solteras. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, bisonte, que Dios universo me ayude. Economía. A ver estas cartas que han caído. La carta del 7 de bastos, la carta del 6 de espadas. Siento, mi bisonte, que vas a estar rebotando de un trabajo a otro, cariño. O a lo mejor de repente tú me dices, Richard, por el momento estoy viajando de un lugar a otro y es por trabajo, ¿vale? Hay un grupo que va a estar viajando mucho, te causa estrés por trabajo. Y hay otro grupo, cariño, que posiblemente vas a estar una temporada en un trabajo, luego te cambias en otro, luego una temporada en otro trabajo, luego te cambias en otro, etcétera, etcétera.
La carta del as de bastos. Pero me gusta, Tauro, porque esto te va a llevar a que tú tengas experiencia laboral o simplemente, corazón, luego a que tu currículo de vida aumente y exista lo que es un reconocimiento. Y cierras con la carta del Caballero de Copas. Entonces, Bisonte, aunque en estos momentos de repente el trabajo no es como tú pensabas, puede ser que estás muy estresado porque viajas mucho por trabajo o porque estás cambiando constantemente de trabajo, diferentes contratos, cariño, me dicen que luego va a haber un reconocimiento. Siéntete orgulloso, siéntete feliz, porque, cariño, toda esta experiencia te va a servir en tu vida, ¿vale, Bisonte? Entonces, tranquilo y tranquila, corazón. Las dos cartas finales han sido preciosas. Vamos a ver para solteros y solteras qué nos quieren decir, Bisonte. Solteros y solteras, Tauro, solteros y solteras, Bisonte, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la estrella, cariño. ¿Vas a conocer a una persona muy especial o ya estás conociendo a una persona muy especial? Esta persona puede ser de elemento fuego, ¿vale, Tauro? Puede ser. Esta persona puede ser tu llama gemela. La carta del 10 de espadas es una persona que posiblemente ha pasado por lo mismo que tú has pasado. Si tú me dices, Richard, yo tuve lo que es una relación, terminé lo que es una relación porque me engañaron, a lo mejor de repente esta persona, cariño, cuando vosotros se conozcan más, te va a decir que también lo engañaron y vosotros se encuentran, cariño, se buscan. Ve, en poca palabra me dice Bisonte, en base a una decepción, en base a una traición, tú vas a conocer a una persona, cariño, que está pasando por lo mismo y vosotros van a salir adelante juntos, solteros y solteras. Tenemos lo que es la carta también del Rey de Espadas y cierras con la carta del Paje de Basto. Pero es muy importante, mi Bisonte, porque siento que cuando tú conozcas a esta persona o tú de repente ya estás conociendo a esta persona, va a aparecer alguien que a lo mejor te dice, me he dado cuenta que te amo, quiero una oportunidad, pero, cariño, muchos de vosotros ya están conociendo a una energía que es muy buena. Entonces vas a tener que tomar lo que es una decisión, ¿vale, corazón? Vas a tener un encuentro con tu ex y a la vez vas a conocer una persona que posiblemente está viviendo lo mismo que tú. Siento, mi Bisonte, que inclusive puede ser que vosotros sean del mismo signo, o puede ser que me digas, Richard, la coincidencia es que hemos nacido en el mismo día de cumpleaños. ¿Por qué no, mi Bisonte? Vamos a continuar, Tauro. Que Dios Universo me ayude. Las características. Tauro. Las características, Bisonte. Que Dios Universo me ayude. Las características. Vamos a ver, Tauro. ¿Qué me dicen? Para muchos de vosotros, mi querido Tauro, posiblemente hay una persona con la cual tú no congenias bien o está de repente lo que es en la distancia. Esta persona puede ser de elemento fuego. Si es mujer, cabello largo, puede ser que se pinte de algún color. Alguno de ellas tiene lo que es tatuaje. Puede ser que entre vosotros haya una distancia muy grande o vivan cerca de la costa, cerca del mar. La carta de la Reina de Bastos me dicen también, muchos de vosotros, Bisonte, van a conocer o han conocido una persona con la cual hay mucha química. Esta persona puede ser de elemento fuego también, Sagitario, Leo, otro Aries. Siento que tú vas a conocer a una persona en una reunión, en una fiesta, cuando vosotros dos se encuentren, cariño, es como si tú me dijeras, Richard, parece que lo conozco de toda la vida. Vamos a seguir, cariño. Otra vez elemento fuego, veo que te siguen las personas de elemento fuego. Hay una persona con rasgos asiáticos que posiblemente está lo que es en la distancia. Esta persona siempre te recuerda. A lo mejor de repente dice, ¿qué hubiera pasado si entre vosotros dos se hubiera concretado la historia? Muchos de vosotros también posiblemente están lidiando con una persona que es de rasgos mulatos también. Vamos a seguir. La carta de la Reina de Oros. Hay una persona que tiene un cargo importante, puede ser de repente una persona que tiene un interés hacia ti, puede ser tu jefe, tu jefa, que te está recordando. Posiblemente esta persona se da cuenta de que tú eres muy importante o has sido muy importante en su vida. Esta persona puede ser que sea muy moreno, muy moreno, muy morena, inclusive tirando para mulato o mulata también. Es una persona que vive en un lugar un poco apartado de la ciudad. Puede ser en un campo, en un pueblo pequeño, etcétera, etcétera. Pero tiene poder adquisitivo, tiene dinero. Elemento tierra. Puede ser, Bisonte, que muchos de vosotros también
están lidiando con un Capricornio o una persona de elemento tierra. Esta persona posiblemente su trabajo está relacionado con la construcción o diseños o trabaja lo que es en un edificio muy alto, corazón. Muy bien, mi bisonte, gracias por tu apoyo, Tauro. Alguien se arrepiente. Me dicen, corazón, que alguien vuelve. Te quiero, bisonte. Algunos piensan que tú eres mala persona y no es así, ¿vale, Tauro? Tú eres un pan de Dios. Sé feliz, bisonte.